Ser podcast. Habla 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cadena Ser presenta... A ver, ¿qué onda el piano? ¿Está afinado? Sí, muy bien. A ver. En clave de Rhodes. Un espacio de música y conversación de James Rhodes con sus invitados. Sí, re bien. Yo súper contento, vamos. Muy buenas. Buenas tardes. Hola a todos. Bienvenidos al Teatro Principal de Palma de Mallorca. Estoy súper feliz de estar aquí con todos vosotros, de poder sacar el programa del estudio en Madrid, obviamente, de estar aquí en Mallorca con 20 grados y un poco de sol, y disfrutar de una hora de radio, de música, de conversación en el teatro. Y, jolín, menudo teatro. Y hacerlo además en una ciudad y en una isla tan maravillosa como Mallorca. Para ello, y con toda la ilusión del mundo de mi parte, nos va a acompañar hoy en el escenario Leire Martínez. Bueno, Leire, voy a empezar con la pregunta clásica. Venga, con la que siempre empiezo el programa. ¿De qué habla Leire Martínez cuando no habla de música? Hablo de muchas cosas, porque, bueno, hablar de Leire Martínez en tercera persona me resulta un poco un poco de que tengo que tomar pastillitas. Entonces, bueno, te diré que soy una persona, más allá de mi profesión, pues soy madre, soy mujer, soy amante, quiero decir, soy muchas cosas. Entonces, bueno, pues afortunadamente te diría que sobre todo mi hijo me aterriza mucho a la vida, al día a día, pues eso, los horarios, las extraescolares, no sé qué, la lavadora, estas cosas del día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues de muchas cosas. Es verdad que últimamente, bueno, pues mi profesión otra vez me tiene como muy, muy en activo, ¿no? Y que eso es maravilloso. Bueno, eso vamos a hablar en un rato. La vida no es una línea recta, ¿no? Es un viaje lleno de cuestas, de curvas, de etapas. Algunas que elegimos y otras que nos sorprenden, algunas luminosas, otras durísimas, pero todos nos van construyendo de alguna manera hasta llegar donde estamos hoy. Uh-huh. Hay etapas que nos construyen, otras que nos rompen y muchas que nos transforman para siempre. Yo soy James Rhodes y hoy quiero hablar de esas fases que nos hacen quienes somos. Y para eso me acompaña una artista que ha vivido distintas etapas musicales, personales y profesionales. Y las ha atravesado siempre con una honestidad brutal. Bienvenida, Leire Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, cómoda. A ver, antes de empezar, por si hay alguien que no te conoce, vamos a intentar resumir quién es Leire Martínez. Leire Martínez nació en San Sebastián en 1979. Llegan las dudas gritando que sí fue mi culpa. Antes de llenar estadios, estudió magisterio en la UPV, aunque siempre le apasionó la música. Yo llevaba años cantando en orquestas, yo he hecho tomas de luz, tomas de tierra para el sonido, o sea, quiero decir que yo recogía cable, recogía mi pata de micro, he puesto baffles, o sea, yo era todoterreno. En 2007 saltó a la fama en Factor X. Eres una de las 4 finalistas de mi categoría. Estás en Factor X y te va a ver bonita toda España. Y solo unos meses después se convirtió en la voz de La Oreja de Van Gogh, una de las bandas más queridas del pop español. Rosas, cuando entré al grupo, era la que más se me atragantaba. Creo que, igual que con Jueves puede ocurrir que la gente la relacione a mí, creo que Rosas era y será así siempre, una canción muy
muy de Amaya. Un momento en el que le tocó lidiar con el machismo. Me miró y me dijo, ¿qué tetas tienes? 5 discos, cientos de conciertos, giras mundiales, millones de fans. Una etapa que se acaba de forma abrupta hace algo más de un año y que Leire ha conseguido llevar con humor. Una cosa que sí pasa en la vida, nos nominarán muchas veces a todos. Hasta te echan. Bueno. Leire Martínez es de esas artistas que se transforma, se renueva y sabe que cada etapa, buena o mala, tiene su melodía y ella ha aprendido a cantarlas todas. Nunca fui tuya, búscate a alguien que me sustituya. Ya lo hiciste una vez, pero tuya no podrás esconder más. Dos caras y un hombre, ¿dónde firmo para que te cobren las mentiras que también escondes, pero que te volverán? Como he dicho hoy, el tema central de esta entrevista es las etapas. Y Leire, al escuchar este perfil, ¿qué sientes al recorrer, aunque sea en un minuto o dos, tus etapas profesionales? Uy, que nos hacemos mayores. Pues que he hecho muchas cosas. Sí. Y aunque resumirlo en un minuto es como, qué fugaz todo, lo he vivido y lo he vivido intensamente, afortunadamente. O sea, no sé, yo creo que es algo en lo que me estoy empeñando de unos años a esta parte, es en estar como muy conectada con el momento que estoy viviendo, ¿no? Con el aquí y el ahora, para que el día que esto se acabe, por lo menos tener la sensación de haberle sacado chispas. Yo qué sé, ¿no? De decir, bueno, esto se acaba, pero por lo menos me lo llevo puesto. Y mira, por si tenías poco, te metes a jurado de concurso, porque sí. formas parte del jurado de OT. Y tú pasaste por otro concurso musical, por Factor X. ¿Cómo es, digamos, cambia de juzgado a juez? Mira, yo en general soy muy poco de, no sé, lo de dar consejos, sobre todo a veces hablamos casi desde una autoridad moral que yo no comprendo y que no comparto. Quiero decir, en esta vida hay que equivocarse, porque creo que solo de equivocarnos vamos a aprender cosas. Entonces, ¿quién somos, no, para decir, no sé, el estandarizar y decidir que las cosas solo se pueden hacer de una determinada manera? A mí como que me cuesta comprender, como que me cuesta, sí, conciliar esa idea, ¿no? Yo entiendo que cada uno tiene que aprender a su ritmo y a su manera y desde su experiencia, desde su vivencia y además pues con la información que traemos, ¿no? Desde nuestra educación, nuestro contexto y todas estas cosas. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a alguien cómo hay que hacer las cosas? Pero sí creo que a mí, en lo personal, me ha servido y mucho el fijarme en otra gente, en cómo otra gente hacía las cosas para aprender. He aprendido mucho observando y viendo a otra gente. Entonces, desde esa perspectiva, creo que si a alguien le puede ayudar mi ejemplo o mi vivencia, lo que yo haya vivido para, pues igual saltarse algunas etapas en el sentido de, pues igual, ¿para qué voy a abrir esta puerta si sé que no me va a llevar a nada, ¿no? Bueno, pues si en eso puedo aconsejar o ayudar, yo desde esa perspectiva me lo he planteado, más allá de, ya te digo, de dar consejos así en plan. Pero qué lindo, porque me parece una actitud bastante poco habitual en esta industria, ¿no? Bueno, porque en la industria y creo que en general, ¿no? Somos un país con 50 millones de seleccionadores nacionales y todos sabemos de política y todos sabemos de todo, ¿no? Sí. Bueno, creo que es importante saber cosas, no digo que no, ¿eh? Creo que hay que abogar por estar informados y conectados con el mundo y con la realidad. Pero bueno, también hay que dar espacio para los márgenes, ¿no? Y para la diversidad, porque somos todos muy distintos. Estos tipos de realities han sido acusados de ser bastante tóxicos a veces, con mucha presión, mucho estrés psicológico para los concursantes a una edad vulnerable. Pregunto si tú estás de acuerdo y si es así. ¿Ha mejorado esto desde tu experiencia de hace tantos años a cómo es hoy? Sí, creo que han cambiado las cosas. O en concreto, porque hablar en general, creo que cada concurso y se hace desde una perspectiva, ¿no? Sí. La productora que lo lleva a cabo,
al final, y cada uno tiene sus objetivos, ¿no? Sí. Yo lo que aprendí de Factor X en concreto, y en mi época, que era una época en la que 4 era un canal que recién empezaba, llevaba poquitos años, y entonces, bueno, pues estaban todavía creciendo como canal, y Factor X fue uno de sus primeros proyectos. Bueno, pues yo lo que aprendí es que más allá de lo musical, bueno, pues aprendí mucho de la tele, Sí, claro. de lo que es un concurso televisivo y de lo que importan las audiencias y los resultados a unos niveles. Y bueno, aprendí mucho de eso, que tampoco está mal, ¿eh? Para saber luego. ¿Te han tratado bien? A mí en Por lo general me han general. tratado bien, o sea, no puedo decir que nos trataran mal, nos trataban bien. Es verdad que el contexto en el que estás no es natural, no es orgánico. Estás en un concurso en el que alguien gana y los demás no van a ganar. No digo que vayamos a perder, pero sí que no vamos a ganar. Y entonces, desde esa perspectiva, bueno, pues tú te sometes también a mucha presión. Ya no solo el programa o ¿no? Tú mismo. Pero fue antes de las redes sociales, que es algo... No, en ese sentido doy gracias a no haber estado sometida a ese juicio. Sí, ¿no? Es Sí, brutal. no, es brutal. Es Pasa brutal. una factura... Es brutal porque además creo que, mira, en ese sentido hay países que ya están adoptando medidas legales y yo lo aplaudo. Australia, por ejemplo, hace poquito acaba de prohibir que los menores de 16 años pues tengan acceso y el que quiero decir que un usuario esté vinculado a una persona, a un DNI. Porque eso evitaría pues muchas Un montón, libertades que sí. se toman en las redes sociales. Porque estoy muy a favor de la libertad de expresión, pero una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es Ser la falta de gilipollas. respeto Sí, y tal cual. el insulto gratuito ¿no? Y impune, porque claro, como estás bajo un usuario que no identifica quién eres. ¿Y tu hijo tiene redes? No. No. No, es pequeño, todavía tiene 10 años y bueno, aunque es un niño que ha nacido en su época y es una época tecnológica y eso no lo podemos evitar. Aquí nos encontramos con un choque en el que los que no hemos nacido en una época tecnológica, pues parece que nos cuesta aceptar ese cambio y entonces todo lo anterior nos parece mejor que lo... No, yo creo que hay que aprender a utilizarlo, porque la evolución es maravillosa, pero hay que aprender a utilizarlo y de esa manera también acercar a nuestros hijos y nosotros mismos a ello. Con responsabilidad. Totalmente. Sí. Profesionalmente, al menos desde fuera, has pasado por distintas etapas. Empezaste en solitario, luego has estado casi 20 años en La Oreja. Ahora de nuevo en solitario. ¿Cómo has vivido estos cambios de etapa? Hay veces que la vida te pone en escenarios que sin pensar, bueno, pues ahí estás y hay que, ¿no? Bueno, pues una vez ante una situación personal muy concreta, había una amiga que me decía, es que no sé cómo puedes, ¿no? ¿Cómo puedes? Y yo le decía, bueno, pues porque me levanto todos los días, no sé cómo decirte, porque amanece todos los días y te despiertas y hay que afrontar lo que venga, ¿no? Esto es así, o sea, hasta el día que esto se acabe y algún día se acabará, pero mientras tanto, pues yo estoy feliz de vivir y entonces, bueno, pues aunque hay veces que no eliges el escenario en el que, pero es que nada es mejor que nada, son diferentes situaciones y hay que ir a por ellas, ¿no? Yo empecé de una determinada manera, sí es verdad que venía de mundo orquesta y siempre como en grupos. Factor X fue como la primera vez que tomo esa iniciativa a nivel individual de hacer algo y a priori la idea era haber seguido haciendo algo, pero enseguida llegó La Oreja. Y también consideré que era una oportunidad que tenía que aprovechar y vivir y ver hasta dónde me llevaba, ¿no? Porque tampoco sabía lo que iba a ser aquello. Y fíjate, pues como dices, casi 2 décadas después, ¿no? Pues ahí he estado. Te pareces muy equilibrada, súper equilibrada. ¿Vas a terapia? Sí, mucho. Bueno. Mucho y desde hace muchos años. Sí, se nota, pero quiero su número, porque como funciona, ¿no? Pues mira, he pasado por muchos, a lo largo de... Empecé, fíjate, tengo 46 y mi primera vez en terapia fue con 20. Bueno. Porque me fui de casa muy jovencita por una situación familiar concreta y es la primera vez que me vi en un agujero, un agujero negro. Y yo siempre, cuando hablo de esta etapa, siempre, cuando vi Star Wars,
Me recordaba mucho esto de pasarte al lado oscuro. Sí. Yo dije, es que yo lo he vivido, Claro. a mí me ha pasado. O sea, ha habido un momento que el dolor era tal que te pasas al lado oscuro un poco, ¿no? Y entonces todo es como terrible. Y Yo entonces, también, ¿no? Y, entonces, sí. y parece que lo único que tienes es dolor para ti y para los demás, claro, porque en ese momento eres un No poco hay agujero luz, negro y claro. no hay luz. Y entonces sí, claro, necesité ayuda, la pedí, afortunadamente tuve la capacidad de pedirla y sí, ahí empezó un camino que para mí es fundamental en mi vida. ¿Cuál fue la etapa que más te transformó? ¿A nivel personal o profesional? Ambos. Ambos. Mira, te diría que a nivel personal ha habido varias. Soy hija de padres separados y eso pues ha sido un poco un hándicap, ¿no?, en mi vida. No un hándicap, pero sí algo que me ha hecho vivir la vida de una forma muy concreta, ¿no? ¿Con qué edad tuviste? Se separaron con 5 años, cuando yo tenía 5 años, pero bueno, la relación entre ellos nunca fue lo más respetuosa que ojalá hubiera sido, ¿no? Y bueno, y ha habido como fases, porque pues en el año 84 las custodias también se daban de maneras muy distintas. Entonces yo tuve una custodia como compartida, pero muy extraña, que durante los primeros 4 años viví en casa de mi madre, luego a los 4 años me fui a vivir con mi padre. No sé, fue un poco, era un jaleo, era un jaleo. Pero bueno, yo qué sé, pues ya está. Y entonces eso sí que te marca a nivel personal y te toca, a mí me tocó ponerme las pilas muy pronto, o sea, como que me hice mayor muy pronto y eso sí que hay cosas que echo de menos, ¿no? Yo qué sé, de haber sido más niña y porque además yo era una cría como muy, no sé, como me decía mi terapeuta alguna vez, me decía, es que tú te ponías las gafas de aventurera, ¿no? Y yo salía pues sí, pues es un poco eso. Y entonces es verdad que esa niña se perdió un poco en esa tener que hacerse mayor y tener que ser responsable y tal. Y te pierdes un poco, pero bueno, y después, bueno, pues tuve una separación también un poco complicada de mi exmarido y bueno, pues son aprendizajes que la vida pues, te dicen, si no quieres taza, toma tazón, te voy a dar tazón. Y bueno, pero es verdad que eso te hace aprender. Y a nivel profesional, pues por supuesto la oreja ha sido un aprendizaje terrible a muchos niveles, porque pasé de ser alguien totalmente anónimo y desconocido, porque aunque había estado en Factor X, el nivel de exposición no tenía nada que ver, y de repente te ves en escenarios terriblemente grandes que dices, madre mía, ¿seré capaz de gestionar todo esto? Daba vértigo. Mucho vértigo, mucho vértigo, sí. ¿Y cómo llevaste al principio esa popularidad extrema? Que te conozco todo el mundo, las comparaciones también, que siempre están envenenadas, ¿no? Bueno, a ver, las comparaciones, yo qué sé, es que vivimos una sociedad que tendemos siempre a juzgar, a eso, ¿no? Todo está planteado desde una perspectiva de perder, ganar, ganadores, vencedores, conmigo, contra mí, todo tienen que ser equipos, eres del equipo tal o del equipo cual. Qué pena, a mí me da mucha pena porque creo que hemos demostrado como sociedad que cuando nos unimos y cuando no, pues el COVID, por ejemplo, nos demostró que ante una situación que nos afectaba a todos y cuando todos nos pusimos a una... Y creo que son ejemplos increíbles y maravillosos y desgraciadamente pues al poquito tiempo del COVID ya se nos había olvidado a todos, ¿no? Y parece que ese civismo que practicamos durante un tiempo se nos olvidó y ahora otra vez, bueno, pues parece que hay que posicionarse en todo y todo es dividir y todo es... No sé, me parece un poco terrible, pero bueno, sí, es verdad que es lo que viví y ha sido así durante muchos años, pero tengo que reconocer que afortunadamente todo ese aprendizaje personal de mi vida personal me ayudó mucho a... Bueno, pues a quitarle mucho hierro a las cosas, a... fortalecer. También te digo que me protegí mucho, no leía, no entraba en redes, no leía nada, no me interesaba. Quiero decir, tenía muy claro que si... Afortunadamente también me pilló ya con 27, 28 años, no era tan cría y afortunadamente ya había hecho un trabajo personal de conocerme a mí misma, de trabajarme un poquito a mí misma y creo que eso me vino muy bien porque... No tengo miedo a mirarme a un espejo y hace mucho que aprendí a quererme con todo, con mis luces y con mis sombras. Claro. Y entonces no quise permitir que alguien de la calle que no me conoce y que no tiene ni idea de quién soy ni de dónde vengo me diga quién soy. Claro. Porque es una opinión y yo
respeto que esa persona tenga opinión, pero quizá no respeto su opinión, si me está insultando, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues entiendo que todos somos libres a opinar, y esa parte la entiendo y la respeto, pero hay opiniones que no respeto. Podemos profundizar un poquito con el tema de la oreja. Y al final, ¿cómo se asimila que se acaba una etapa tan importante, tan larga como ha sido la de la oreja? ¿Te ha costado, digamos, empezar de nuevo a trabajar, componer, cantar en solitario? Te diría que la realidad es que no me ha costado. A ver, a nivel emocional sí. A nivel práctico, Sí. no quise dejarme arrastrar por el dolor o por cierto tipo de emociones. Hay situaciones que no podemos controlar. La vida es así. A veces pasan cosas. Un tsunami, un no sé qué, la dana. O sea, quiero decir, hay cosas que ocurren que se pueden controlar en cierta manera o tratar de prevenir, pero hay cosas que no podemos controlar. Pero pasan facturas, ¿no? No, claro que pasan factura, pero es verdad que sufrir de más por algo que no puedes controlar tú y que no está en tus manos, he aprendido que no me merece la pena ese sufrimiento. Entonces, pues fue doloroso, ya lo he dicho, y a nivel emocional todavía hay cosas que me cuesta digerir, pero si algo tenía muy claro es que yo quería seguir trabajando, Sí. y que eso nada ni nadie, porque eso sí que depende de mí. Entonces dije, bueno, pues esto sí lo puedo controlar, esto sí está en mis manos, y dije, pues me voy a poner a trabajar. Y necesité ayuda, por supuesto, porque para mí una de las cosas más difíciles en todo este proceso ha sido probarme a mí misma que era capaz de hacerlo. Sí. ¿Y hay algo que le dirías a Amaya si era aquí, ahora? ¿Sabes qué pasa? Que es que no entiendo, es la pregunta, quiero decir. Es que yo con Amaya, quiero decir, como persona del mundo que es, pues hablaría con ella sin problema, pero siento que muchas veces me preguntan por Amaya como si hubiera una necesidad de que ella y yo habláramos, o como si nuestras vidas estuvieran como súper unidas, y en el fondo ella formó parte de una etapa de la oreja, después llegué yo y ahora vuelve a estar ella, pero realmente nuestras vidas no han estado... Es más algo de business. Totalmente. Okay. Entonces, la conozco evidentemente porque nos hemos visto a lo largo de estos años, pero no somos amigas, no hemos tenido una relación. Creo que tampoco se ha favorecido, ¿no?, el hecho de que siempre nos compararan, de que siempre nos pusieran a las dos ahí, ¿no?, en la palestra y tal, pues tampoco ha favorecido el que se pudiera naturalizar o, ¿no?, que hubiera una relación entre nosotras. En cada programa les pido a mis invitados 3-4 minutos para tocar una pieza al piano. Y hoy he elegido un nocturno de Chopin. Chopin porque Chopin es el puto amo. Perdona, con todo respeto. Y también quiero dedicarlo, porque me ha tocado bastante, y seguro hay muchos aquí también, quiero dedicarlo al gran Robert Iniesta, que me da mucha tristeza.
Hay un mundo interno en Chopin, ¿no? Uf. Un universo para adentro. una Es península. increíble. Sí, Y tiene enhorabuena, todo. porque no todo el mundo, no sé, me pasa en el mundo de la música me pasa en general que cuando alguien consigue transmitir una emoción a través de lo que hace, Ay, muchas gracias. me parece algo increíble. Sí. Bueno, eso dice más de Chopin que yo, pero, pero muchas gracias. No. ¿Cómo vives las etapas del amor? El enamoramiento, la estabilidad, el crecimiento en pareja. ¿Las ves tú como capítulos distintos? A ver, creo que como todo, pues vamos creciendo a todos los niveles, ¿no? Y creo que las relaciones, cuando crecen, es maravilloso. Bueno, todos no. Bueno, todos no, es verdad, todos no. Pero debiera ser, ojalá fuera, ¿no? Yo se lo Sí. deseo a todo el mundo. A ver, yo como todo supongo, ¿no? Yo con 15 años vives el amor, te parece que es lo más maravilloso que hay en el mundo y además siempre lo he vivido como que siempre es un amor hacia afuera, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Hacia alguien, hacia tal, Y no a y ahí ti- no a ti piensas, mismo. eso es, Sí, no sí. piensas en ti, es como... Sí. Y yo he sido súper enamoradiza y me encantaba y sigo siéndolo, ¿eh? Me gusta mucho el amor, te lo juro. Yo cuando a veces entre amigos y así nos reímos, ¿no? La eterna disputa del sexo en la pareja y tal, no sé qué, pues yo les digo, pues chicos, yo hago el amor con mi marido todos los días. Luego a veces follamos, pero yo hago el amor con mi marido todos los días y es lo más maravilloso que hay. Y puedo preguntarte la diferencia entre hacer amor y follar. Claro, para mí follar es el coito, quiero decir, bueno, el coito y otras prácticas que cada uno elija lo que quiera. Pero para mí hacer el amor es querernos todos los días, ese abracito, ese mimo, ese escucharnos, ese, no sé, ese respeto, ese detalle de no sé qué, no sé, es la convivencia, ya te digo, el querernos, Yo hay días que no echo de menos el sexo, pero porque tengo 1000 caricias, abrazos, no sé. Eso. Yo siento el amor en mi pareja todos los días. Y para mí eso es lo mejor que te puede pasar. Sí. Evidentemente cuando eso no existe, pues es mejor no alargar, ¿no? Determinadas situaciones. Pero yo hoy en día tengo esa suerte. Yo también con mi mujer. Entonces es... Pero nunca lo pensé así. Es porque mi parte inglés me quiero matarme ahora mismo. Me muero de vergüenza. Pero sí, es verdad. Un beso en el Claro. frente haciendo un café por la mañana es algo muy íntimo, muy Sí, bonito. lo que sea. Nosotros nos sentamos en el sofá y yo qué Sí. sé, un arrumaco, un darte la mano, todo eso es mucho amor. Ay, ¿cuánto me enseñas hoy? Es tremendo. ¿Has tenido que decir a una pareja, un amigo, un familiar, oye, mejor distanciarnos ahora, pasar página, que seguir haciéndonos daño? Sí, sí que lo he hecho. No hace tanto, ¿eh? O sea, quiero decir que me ha costado aprender a hacerlo. Sí, ¿no? Me ha costado mucho, sí. Bueno, la mayoría de mis relaciones pues no han sido eso. Pero sí, aprendí. Y creo además que es un acto súper generoso, ¿eh? En el fondo. Y a ti mismo también. A ti mismo y para con la otra persona. A ¿Y veces, cómo lo llevaste? bueno, pues es duro, pero creo que en el fondo es mejor para todas las partes. Porque, quiero decir, a ver, sobre todo porque lo haces desde el cariño, no es te mando un WhatsApp y... Claro. No, evidentemente, pues hablamos y yo creo que cuanto más honestos somos es que frente a... Es que es indiscutible, si tú a alguien le dices, eres una persona estupenda y me das muchas cosas, pero por el motivo que sea, no siento esa pasión que creo que hay que sentir, ¿no? O no me he enamorado lo suficiente o no... Creo que frente a eso, la otra persona es que es difícil no entender eso. Claro. Entonces, y tampoco no puedes discutir eso. O sea, entonces, ¿es doloroso? Sí, claro que lo es, pero Es honesto. creo que en el fondo se agradece. Sí. Porque cuando empezamos a liarnos un poco la manta, ¿no? de no asumir esa verdad y empezás como a buscar excusas y eso yo creo que lo complica todo mucho. ¿Hay alguna etapa que ahora, con perspectiva, te gustaría volver a vivir? Sabiendo lo que sé. Sí, sí. Pues sí, igual sí. Volvería a mis 27.
por ejemplo, no sé. Sí, probablemente, no sé si cambiarían mucho las cosas, ¿eh? O igual, no sé, hay cosas que igual hubieran durado menos si hubiera sabido lo que sé ahora, pero no sé, no lo sé. No se puede, entonces como no se puede, pues ya está. Pero, no sé, sí, igual más tema de relaciones. Igual sí, porque creo que a veces no me he cuidado como me tenía que haber cuidado a mí misma. En este programa nos hemos querido preguntar, hablando de las etapas, por algunas de las cosas que la sociedad asocia con crecer, con cumplir años, en concreto las famosas crisis de los 30, 40, los 50. Nuestro compañero Adrián del Pozo ha hablado con expertos para intentar entender si son reales o no, y también cómo nos afectan a nivel personal y también como sociedad. Escuchemos. A algunos les pasa al soplar la primera vela que empieza por 3. Qué mala es la crisis de los 30. A otros con la vela del 4. Tienes que guardar un poquito de neurosis para la crisis de los 40. Y a otros... Yo creo que es la crisis de los 40. ¿Todavía? Pues supérala, porque se te va a juntar con la de los 50. A otros se les alarga demasiado. Sea como sea, que el cambio de década provoca muchas veces una crisis es algo muy real. Elena Dapra es psicóloga. Las cifras redondas al final funcionan como espejo psicológico, ¿no? Nos obligan a mirar atrás, a medir resultados y proyectar futuro. La verdad es que es un mecanismo muy sano si lo usamos para ordenar y no para castigarnos. Esto es importante. Y no es algo individual, o al menos no totalmente. No es como la ansiedad o la depresión o cualquier otra afección de salud mental. ¿Por qué? Porque tiene un fuerte componente social. Luis Miller es sociólogo del CSIC. Son crisis que están construidas socialmente, es decir, no son cuestiones biológicas o cuestiones estrictamente personales, son crisis que no vienen, por así decirlo, impuestas desde la sociedad. Y en una sociedad como la nuestra, estas crisis se asocian a uno de los grandes temores de Occidente: crecer, cumplir años, ir haciéndose mayor. Vivimos en una sociedad en la que al final lo joven es lo bueno y lo bello, lo que hace que envejecer se viva como una pérdida, como una decrepitud y como al final algo malo, ¿no? El hecho de que nos duela tanto cumplir años es porque tenemos la juventud como el momento más importante de nuestra vida. La crisis o la reflexión que llega al ir cumpliendo años se puede agravar si al echar la vista atrás no has cumplido las cosas que la sociedad te impone que cumplas: hijos, casa, boda. Nos basamos mucho en esta cultura en lo que hacemos y no en lo que somos. Por tanto, no cumplirlos puede generar vergüenza, duda de identidad o sensación de fracaso. Sea como sea, es posible que esta crisis llegue. Si lo hace... Lo útil es escuchar la incomodidad en lugar de anestesiarla. Escribir, pedir ayuda a profesionales, revisar creencias, actualizar nuestros valores, diseñar pequeños cambios. Eso es lo que hay que hacer. Y... Lo que no conviene es reaccionar impulsivamente, romper todo, compararse sin filtros o idealizar alternativas mágicas. Esto de tengo una crisis y me voy al extranjero, me voy a vivir a otro sitio y corto por lo sano. Esto no funciona porque la crisis al final te persigue a ti también, estés donde estés. Así que ya sabes, si acabas de cumplir los 30, los 40 o los 50 y estás pensando en comprarte una moto, raparte el pelo, operarte los párpados o mudarte a Bali, quizás mejor que lo pienses 2 veces y esperes a ver si a los 31, los 41 o los 51 ya lo ves todo un poco más claro. Bueno, ¿te reconoces en alguna de estas crisis? Sí me reconozco, pero fíjate, en mi caso, y además es que lo he trabajado mucho esto, ¿eh? Sí se nota. A mí me llegó con 36, 37 años, yo tuve ahí un momento de crisis y vino de la mano de mi hijo. Yo fui madre con 36 años y pasé una época terrible porque para mí mi mayor temor a la hora de que pasen los años es que me voy a morir. Y que no quiero que llegue nunca este momento. No me quiero morir, es una realidad, no me quiero morir. Pero con 36, 37... Bueno, pero con esa edad... a ver, yo creo que cuando somos muy jóvenes nos creemos que somos inmortales, que esto va a durar para siempre, que encima no hay consecuencias, tú puedes subirte a un tejado y saltar, que no te va a pasar nada, porque ¿no? Y esto no es así. Pero en ese momento no eres consciente. Y a mí lo que me pasó cuando tuve a mi hijo es que no solo fui consciente de mi mortalidad, sino que fui consciente de la suya. Sí.
Y fue terrible, esto fue terrible para mí. Sí, o sea, el hecho de saber que mi hijo también se va a morir en algún momento me pasó por encima y me hizo trizas. O sea, porque sí, y ahí conecté con ese miedo y con ese... y sufrí durante, no me acuerdo cuánto fue, pero por unos cuantos meses, y sobre todo por las noches me entraba como una angustia y tal. Y evidentemente, pues 10 años después, sigo sin querer morirme, pero además tuve una vez una conversación con mi abuelo. Cuando mi abuelo cumplió los 80, yo le llamé y le dije, ¿qué tal? ¿Qué se siente, no? Desde esa posición de 80 años, ¿qué se siente? Y me dijo, pues aquí, en primera fila. Me contestó, sí, y para mí fue muy revelador. Sí. Aquello, sí, esa primera fila para mí fue, o sea, me dijo mucho. Y recuerdo que aquellas Navidades, hablando con él, yo hablaba mucho con él y yo le decía, es que yo envidio en parte porque mis abuelos han sido creyentes toda la vida. Y entonces yo les decía, es que yo siento que vosotros tenéis ahí un colchón que a mí me falta. Sí. Yo, aunque solo sea como placebo, envidio un poco la labor de la fe en ese sentido, ¿no? El decir, tenéis algo a lo que agarraros en lo que yo no creo. Entonces, para mí es un agujero negro, ¿no? Y me acuerdo que él me dijo, ya, que sí, que yo creo mucho, pero ¿sabes qué? Que no me quiero morir. Me contestó él y dije, pues es que esto es una realidad. O sea, veo que no me pasa solo a mí, veo que a él también le pasaba. Y dije, bueno, pues está bien, esto es humano, ¿no? Esto es... Y en la pandemia, a raíz de, pues de desgraciadamente tantas muertes y tal, pues un día mi hijo me preguntó que a ver qué era esto de morirse. Y que entonces, ¿qué sentido tenía la vida si nos vamos a morir? Y entonces dije yo, hijo mío, 5 años. Coño. Pónmelo fácil, ¿no? Espérate a los 18 o algo para estas cuestiones así tan filosóficas. ¿Qué le claro. dijiste? Bueno, pues le dije que no tenía ni idea, que las mismas dudas que tenía él las tenía yo, porque es verdad que no, yo tampoco sé lo que hay o lo que no hay. Yo pues le dije, mira, ¿tú te acuerdas de cuando estabas en la barriga de tu madre? Me dijo, no. Le dije, ¿y sufrías? Y me dijo, no. ¿Ves? Pues sí. Yo entiendo que esto es algo así. O sea, que esto en un momento dado se va a negro, fundido a negro, y ya está. O sea, yo muchas noches me acuesto y no sé lo que ha pasado hasta que me despierto al día siguiente. Ya está, porque a veces no sueño. No sé, pues a veces siento que va a ser eso, ¿no? Que de alguna manera pues, cerraré los ojos en algún momento y ya está, pero yo no sufro cuando duermo, o sea, no tengo sensación de estar sufriendo, ¿no? Pues yo quiero pensar que es un poco esto, y eso es lo que le dije a mi hijo, porque tampoco le puedo contar nada más, es que no sé. ¿Y cómo es para ti? ¿Existe una manera sana de crecer o simplemente hay que atravesarlo todo como se pueda? Dejarlo todo al como se pueda. Sí, ¿eh? A ver, no, yo creo que, no sé, cada uno busca la suya, busca su forma. Yo sí que necesito saber, yo necesito herramientas que me ayuden a transitar, a... La música, terapia... Todo, muchas cosas. Amor. Para mí el amor es fundamental. ¿Sí? Sí. ¿Más que la música? Bueno, la música es amor para mí, ¿eh? Sí. O sea, para mí la música... Y fíjate que es algo de lo que me estoy dando cuenta ahora, ¿eh? Y mira que llevo años dedicándome a esto. Pero de alguna manera sí que... Es como que no tenía del todo claro que esto fuera lo mío. Y eso sí es verdad. Y también me han hecho dudar mucho. Y me lo llegué a creer, que igual esto no era lo mío. Entonces sí que para mí este último año ha sido un ejercicio de reconexión, ¿no? Con el disco que voy a sacar se llama Historias de aquella niña y viene de esto, ¿no? De que he hecho un trabajo de conexión con aquella niña que fui, aquella niña que se ponía las gafas de aventurera y aquella niña que no se planteaba, vamos, que jugaba, ¿no? Y en ese sentido, mira, en inglés, Inner child. Me gusta que se utiliza, ¿no? Cuando en cine, ¿no? O cuando estás actuando, el to play. Sí. Bueno, pues es un concepto que me encanta. Pero sí, para mí ha sido importante reconectar con eso de jugar. Volver a jugar, volver a querer a jugar y ver qué sentía, ¿no? Y qué me generaba. Y entonces esa conexión con aquella que fui y que no tenía miedo a determinadas cosas,
volver a conectar con eso me ha venido muy bien. Y eso se puede hacer con un pareja, con un instrumento, con sí, por supuesto. fútbol, con cualquier cosa. Por supuesto, sí, yo creo que sí. Dejar de tomar las cosas tan serio, ¿no? Jo, es que, no sé, igual es muy demasiado básico lo que voy a decir, pero es que a mí un día lo que me quedó como muy claro es que desde que el día que nacemos hasta el día que nos muramos, en el fondo es un camino que hay que transitar y como sociedad hemos decidido pues de diferentes entretenimientos. Quiero decir, un sistema en el que pasar ese tiempo que va de aquí a aquí y entonces nos hemos inventado pues labores, trabajos, obligaciones, no sé, pero en el fondo, ¿qué? Hay que jugar. ¿Cómo imaginas a la Leire de dentro de 10 años? Pues para empezar espero que siga estando y que siga teniendo las mismas ganas de, pues de eso, de aprender y de crecer y de vivir y de amar y de... sí. ¿Sigues así entonces? Sí, espero no perder las ganas. ¿Y hay una etapa que te gustaría vivir todavía? Me gustaría no perder la... Antes, lo que hemos escuchado, ¿no?, de la psicóloga hablando de... Sí, estoy de acuerdo en que esta sociedad pone el foco en la juventud, a todos los niveles, ¿no? Muchísimo. Y parece que todo lo que queda fuera de ese foco desaparece. Tendemos a... ¿no? Y es una pena. Creo que la juventud también tiene mucho de una energía y de un espíritu, si quieres, aventurero y de comerte el mundo y, ¿no?, esas ganas y creo que eso es lo que no hay que perder, pero eso no tiene por qué estar unido a la edad. O sea, que no depende solo de la edad, creo que depende también de una actitud y de unas ganas frente a la vida y creo que eso es lo que no hay que perder. En una entrevista a Clint Eastwood le preguntaban, porque Clint Eastwood pues ya tiene muchos años, y entonces le preguntaban, ¿no?, qué pasa con el viejo, ¿no? Y él decía, el viejo está ahí, pero lo dejo salir solo cuando quiero. Entonces yo le dejo salir, hola, ¿qué tal? Muy bien, el viejo está aquí, pero vuélvase un poquito a su, ¿no? Y creo que va un poco de ahí, ¿no? Pues es verdad que la edad y ese cambio físico, ¿no?, que somos, es como una planta, ¿no? Todo tiene un ciclo vital y esto es así. Entonces cada vez nos vamos arrugando y nos vamos marchitando, si quieres, ¿no? Esto es un poco así. Y además creo que esto nos pasa a muchos. Para mí hay una parte que es física y hay otra parte que es como muy mental o muy de energía, de espíritu, ¿no? Y yo hace ya mucho que no van de la mano. La imagen que me devuelve el espejo y lo que yo siento es como que... Y entonces, no cuadra. Como que no cuadra, ¿no? Sí. Porque yo sigo sintiéndome súper joven y súper vital y ya hay cosas que me crujen y que me cuesta, no sé, pero... Y eso va a ser inevitable porque la parte física está ahí, pero sí creo que es muy importante mantener esa parte, ¿no?, de espíritu. Claro, evita. Mira, en este momento siempre hago preguntas a mis invitados más, digamos, más prácticas. Que me ayudan también a mí. Por ejemplo, ¿cómo duermes? Pues últimamente mejor. ¿Por qué? Pues no sé, yo de más jovencita dormía súper bien, pero muy bien. Bueno. Muy bien. Tenía una paz interior estupenda. Y ahora envidio a los chicos de mi casa porque tienen una paz interior maravillosa. Y yo pues he tenido épocas en las que no ha habido esa paz. Y lo primero que he notado también me han dicho que tiene que ver con la edad, que cada vez se duerme menos, pero sí, ahora tengo que decir que esta última temporada otra vez estoy durmiendo bien. ¿Pero qué te mantiene despierta por la noche? ¿Preocupaciones, ansiedad? Pues desde que soy madre, muchas veces mi hijo. Sí. Temas de... Sí, a nivel profesional también ha habido... Pues sí, un poco la exigencia esta, ¿no? De autoexigencia. De estar, de tener que rendir, de... Bueno, pues yo qué sé, pues las giras son cansadas y
Y al final la responsabilidad de ser la cantante de un grupo pues es algo importante. Y también ahora, solista, quiero decir, al final es una responsabilidad para con el público y los compromisos que adquieres con promotores, con ayuntamientos, con el querer cumplir, el que salga bien, el estar a la altura. Bueno, pues estas cosas a mí me han quitado sueño, sí. ¿Sigues poniéndote nerviosa antes de un estreno, un directo? Sí, y además lo hablábamos antes. Yo creo que el día que me deje de poner nerviosa será que algo... ¿no? ¿Pero es manejable o es no, es manejable, ¿Sí? manejable. A ver, también te digo que depende... Si a mí me pilla flojita a nivel anímico, pues es probable que esté un poco más descontrolado eso. Sí. Pero si estoy más o menos bien, pues sí, es más manejable. Pregunta difícil. Si tuvieras que elegir una canción, eso pregunto a todos mis invitados, para un momento especial de tu vida, el nacimiento de tu hijo, tu boda, incluso tu funeral, para un amante, no sé, ¿cuál sería? Sé que es un clásico y que es como una canción tan icónica, pero para mí Imagine es una canción que dice mucho y que creo que además tan necesaria, el mensaje de esa canción, tan necesario otra vez en estos tiempos. Sí. Es un poco inmortal, ¿no? Sí. También. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the Era un genio, Lennon, ¿no? Bueno, última pregunta, Leire Martínez. ¿Quién es la persona que más te ha inspirado en la vida y en qué? Pues le he dado vueltas a esta pregunta porque sé que se la haces a tus invitados y te diría que probablemente mi madre. Y digo mi madre porque mi madre es un poco la representación de madres anteriores en mi familia, ¿no? Porque a través de mi madre me ha llegado mucho de mi bisabuela, de mi abuela. Las mujeres de mi familia han sido, para mí un ejemplo a seguir al margen de nuestras luces y nuestras sombras. Pero yo creo que de ellas he mamado cosas fundamentales. Mi bisabuela me contaban no hace mucho y me parecía maravilloso que pues mi bisabuela era de principios del siglo, de 1900, 1902 creo que nació en esa época, y como con 12 o 13 años fue a trabajar a una casa de sirvienta, digamos, a trabajar, y esa familia era una familia pudiente y entonces se la llevaban de vacaciones con ellos y se la llevaron a París. Y entonces imagínate con 14 años, en 1914, verte en aquel París. Y mi bisabuela, pues en Montmartre, creo que fue, participó en un concurso de Charleston y ganó. No me jodas. ¿Sí? ¿En serio? Te lo juro. Es esta peli. Maravillosa. Y entonces esa mujer que había salido de un pueblo, que somos de un pueblo de Navarra, Puente la Reina, que es así, y en aquella época era mucho más así, donde la religión y bueno, estas cosas pues tenían mucho peso, aquella salió de su casa y llegó a París, que era impensable que una mujer en aquella época, y entonces volvió, llegó a París, se compró faldas que eran más cortas, fíjate, que eran como por aquí. ¡Qué vergüenza! Y se cortó el pelo y entonces le llamó a su madre emocionada para contarle lo que había hecho y entonces aquella mujer feliz, fíjate que cualquier otra mujer, mi tatarabuela, en vez de decirle, oh, qué locura lo que has hecho, le dijo, ay hija, qué ganas de verte, estarás guapísima. Y cuando volvió, mi bisabuela con aquella melenita tan mona ella y con esas faldas que no iban hasta el tobillo, pues el cura del pueblo la quiso excomulgar. Y entonces mi tatarabuela, que debía ser una mujer de armas tomar, pues se presentó allí donde el cura y le dijo que a ver quién era él para excomulgar a su hija.
Muy bien. Y no lo consiguió. Viva no las la madres. excomulgaron. Entonces, bueno, pues al final yo creo que de ahí, ¿no? Me viene un poco, yo qué sé, creo que... Y estoy muy orgullosa de todas ellas. Sí. Y entonces digo que es mi madre porque al final mi madre es un poco la que recoge todo eso y la que sigue estando, ¿no? Mi abuela sigue viva, pero ya desgraciadamente pues hace tiempo que la cabeza la tiene, bueno, en su mundo. Ella está como en un venidor constante. Entonces está bien porque no está sufriendo. Sí. Pues a mí me parece que sigues esta línea, esta generación con una luz y una dignidad y algo realmente bonita. Qué bien. Entonces, Leire Martínez, muchísimas gracias por compartir conmigo, con nosotros, este ratito de radio. Un placer. Venga. Muchas gracias. Aquí. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.